El evento en cuestión ocurrió durante mi segundo año de universidad, allá por 2012. Honestamente, no recuerdo el mes exacto, pero creo que fue en algún momento durante el invierno. En ese entonces, vivía con dos compañeras de cuarto, Katia y Daniela, y éramos las mejores amigas del mundo. Nos acabábamos de mudar a nuestra primera casa fuera del campus, y estábamos disfrutando de la libertad de estar fuera de las residencias estudiantiles. Con este giro de los acontecimientos, llegó la experimentación con drogas y alcohol. Las tres empezamos a salir y a ir de fiesta con un grupo de personas que eventualmente se metieron en drogas más duras, como cocaína y Mali, etc. Katia y yo decidimos después de un tiempo que todas estas fiestas estaban poniendo en peligro nuestra salud y nuestros estudios, así que dejamos las drogas. Daniela, sin embargo, decidió seguir experimentando y se volvió más agresiva. Debo señalar que no juzgo en absoluto el consumo de drogas, pero lo incluyo porque creo que puede ser un componente crucial de los eventos que siguieron. La cosa empezó un fin de semana. Todas decidimos ir a una fiesta una noche y nos separamos. Yo había hecho planes para irme temprano de la fiesta, así que Daniela aceptó acompañar a Katia de vuelta a casa. Siempre fuimos insistentes con el sistema de compañeros por la noche. Sin embargo, esa noche, falló. Daniela se fue de la fiesta con alguien, dejando a Katia caminar sola a casa. Desafortunadamente, fue seguida por un hombre extraño. Hasta el día de hoy, lamento profundamente haberme ido esa noche. Pero he llegado a aceptar mi decisión pasada. Llegué a casa a la mañana siguiente. Katia me puso al tanto de la noche anterior. Estaba muy molesta, lo cual era inusual en ella. Me contó que le había mandado un mensaje de texto a Daniela en algún momento de la noche, diciéndole que estaba muy bajoneada por tener que caminar sola a casa. Katia estaba frustrada, y su mensaje fue directo, pero Katia y yo pensamos que Daniela lo ignoraría o se disculparía y las cosas seguirían adelante. Eso no pasó. Daniela se sulfuró y se puso completamente furiosa. Respondió a la defensiva y le dijo a Katia en términos muy coloridos que básicamente se fuera al carajo y lo superara. Pensamos que era bastante raro y hostil, pero intentamos seguir con nuestras vidas y no darle demasiadas vueltas. Era lunes, así que Katia salió de casa para ir a trabajar al campus, y yo me fui a mi clase de la tarde. En algún momento mientras yo estaba en clase, Daniela fue al lugar de trabajo de Katia en el centro recreativo estudiantil y comenzó a gritarle frente a más de 60 clientes, llamándola toda clase de obscenidades. La seguridad la escoltó fuera del edificio y de alguna manera regresó a nuestra casa. También debo señalar que la madre de Daniela estaba de visita esa semana y estuvo con ella todo el tiempo. Creo que le tenía pánico a su hija, por eso nunca intervino. Para cuando llegó a casa, yo había regresado de clase y estaba preparando comida en la cocina. En este punto, la furia de Daniela se centraba en Katia, no en mí. Intenté dejarlas resolverlo entre ellas sin mi intervención, pero Daniela me acorraló en la cocina y me contó lo enojada que estaba con Katia. Nunca había visto tanta furia en los ojos de alguien. Me negué a discutir con ella y me retiré a mi habitación en la parte de atrás de la casa. Me senté en mi cama y respiré hondo. Fue entonces cuando escuché a Katia acercándose por el jardín lateral. Estaba llorando por teléfono con su mamá, contándole lo que acababa de pasar en el trabajo. Inmediatamente sentí un horrible nudo en el estómago al saber que estaban a punto de enfrentarse de nuevo. La puerta se abrió y Katia entró. Yo todavía estaba en mi habitación cuando las escuché empezar a gritarse. Katia se defendió, diciéndole a Daniela que se había pasado de la raya, y Danny respondió con más obscenidades. Los gritos se convirtieron en alaridos y finalmente me harté. Así que fui a la sala de estar donde estaban discutiendo. La mamá de Daniela también estaba allí. Le dije a Danny que parara y se fuera, a lo que ella me respondió que me fuera al carajo. Esto le dio tiempo a Katia para intentar encerrarse en su habitación, pero Danny la siguió y le azotó la mano de Katia en la puerta mientras intentaba barricarse. Las cosas se habían salido completamente de control. Salí al porche delantero y Katia me siguió. Unos segundos después, escuchamos a la mamá de Danny gritarle que soltara algo. Nos miramos aterrorizadas.
Le dije a Katia que corriera y llamara al 911. En ese momento, Danny abrió de golpe la puerta principal, sosteniendo un cuchillo de cocina gigante levantado por encima de su cabeza, y gritándole a Katia a todo pulmón, diciendo que la iba a matar. A estas alturas, todos nuestros vecinos estaban afuera, tratando de entender qué diablos estaba pasando. No soy una persona muy confrontativa, pero ni loco iba a dejar que alguien matara a mi mejor amiga. Así que, en una decisión de una fracción de segundo, me lancé sobre Danny y de alguna manera logré quitarle el cuchillo y lo tiré al jardín delantero. Corrí a agarrarlo, momento en el que Danny había vuelto a entrar para agarrar otro cuchillo. Esta vez, se lo apuntó a sí misma y me preguntó si quería verla acabar con todo. Algo había ido terriblemente mal con Daniela. Su madre estaba histérica a estas alturas, y yo seguía rogándole que parara. Entonces, me desmayé. Cuando volví en mí, estaba corriendo calle abajo con Katia. Pronto nos refugiamos en casa de nuestros vecinos. Todo el tiempo todavía podíamos escuchar los gritos espeluznantes de Daniela calle abajo. Estábamos totalmente en shock, pero agradecidas con nuestros vecinos por ayudarnos hasta que llegó la policía. Vimos llegar a los policías poco después, junto con una unidad de crisis. Detuvieron a Danny y la llevaron al hospital, donde fue puesta bajo evaluación psiquiátrica. Katia y yo nunca volvimos a ver a Daniela, y nos quedamos con unos amigos mutuos durante un par de semanas antes de volver a esa casa. Nos mudamos al final de ese año, ya que el lugar albergaba demasiados malos recuerdos para nosotras. Más tarde supe que Daniela había experimentado un brote psicótico desencadenado por una variedad de factores, incluyendo estrés, consumo de drogas y una condición de salud mental subyacente. Esto fue una gran revelación para mí para educarme más sobre la salud mental en jóvenes adultos, así como para apreciar las cosas increíbles que tu cuerpo puede hacer mientras estás en modo de lucha o huida. También me ha enseñado una lección para confiar más en mi instinto, ya que mis sentidos arácnidos me habían advertido sobre Daniela antes, pero lo ignoré. Esta es una historia algo enrevesada, así que ten paciencia mientras intento transmitir todo lo que recuerdo sobre lo que me llevó a la conclusión de que mi ex compañero de casa podría haber sido un asesino en serie en potencia, o uno en proceso de formación. Era el verano de 2015 cuando me mudé, y a primera vista mi compañero de casa, Miguel, parecía bastante normal, sino un poco socialmente torpe y disfuncional. Cuando estaba firmando los papeles, insistió en que nunca bajara al sótano, lo cual me pareció extraño, pero realmente necesitaba un lugar donde quedarme, y todo el mundo tiene sus pequeñas peculiaridades, así que en ese momento lo atribuí a eso. A medida que conocí más a Miguel, aprendí sobre las profundidades de su disfunción. En primer lugar, consumía metanfetaminas. Ahora bien, no juzgo automáticamente a la gente por sus vicios, pero me sorprendió la magnitud de su consumo. Es probablemente la primera persona que he conocido que consumía meta y mantenía un trabajo de tiempo completo y disfrutaba de una cantidad decente de éxito. La razón por la que esto es importante para la historia es que cuando estaba en casa, bebiendo y consumiendo, empezaba a hablar sin parar, bromeando con que si olía a lejía proveniente del sótano, que no le diera importancia. Probablemente era la tercera vez que decía esto cuando le pregunté por qué seguía diciendo eso. Me responde, uso químicos para limpiar después de los cuerpos, con una sonrisa espeluznante en la cara. Intenté atribuirlo a un mal sentido del humor, pero no me sentó bien. También era muy particular en que le avisara de mis idas y venidas y de mi horario de trabajo. Recuerdo que un día se sorprendió e incomodó mucho porque terminé tomándome un día libre del trabajo, ya que no se había dado cuenta de que yo estaba en casa. Recuerdo ese día porque había mucho estruendo y lo que parecían gritos ahogados provenientes del sótano. Su coche estaba en la entrada, pero él no estaba en la casa principal ni en su habitación. Otros días, ponía música muy alta que retumbaba por toda la casa. A veces, incluso ponía programas de radio de entrevistas de la NPR a volúmenes muy altos. En retrospectiva, creo que puede que estuviera intentando enmascarar sonidos. Hacía comentarios sobre trabajadoras sexuales, diciendo, puedes hacer lo que quieras, puedes estrangularlas o golpearlas hasta la muerte, y a nadie le importa.
Me opuse a esto, diciéndole que pensaba que eso era enfermizo. Cuando se ponía drogado, siempre volvía a aludir al mismo tipo de violencia. Hablando de que él era un tipo normal, que tenía una casa y una buena carrera. Así que la policía nunca sospecharía de él. En este punto, creo que había ido demasiado lejos como para estar simplemente bromeando. Yo estaba en una situación extraña. El dinero era escaso en ese momento, y no tenía muchas opciones. Intenté convencerme de que incluso si estaba perturbado, probablemente solo estaba participando en algún tipo de fantasía externa. Sabía que recurría a los servicios de trabajadoras sexuales de vez en cuando, pero de nuevo, no juzgo ese tipo de actividad a priori, pero me estaba preocupando. Un día, cuando estaba lavando la ropa, percibí un olor a descomposición. La casa en la que estábamos estaba en el sureste de Portland y era relativamente nueva. Habiendo crecido en el norte del estado de Nueva York, sé que a veces los animales pueden quedar atrapados en las paredes y morir. Pero esto era en el garaje. No había animales correteando por ahí. Esto me resultó extraño y revelador. Consideré cuidadosamente qué hacer y decidí que lo confrontaría sobre el olor. Decidí plantear la pregunta de una manera algo sugerente, expandiéndome sobre sus bromas. Le dije que necesitaba hacer un mejor trabajo limpiando los cuerpos porque podía oler la descomposición desde el garaje. Nunca olvidaré su reacción. Sus ojos se abrieron como platos y me lanzó una mirada penetrante, entre miedo y enfado. Tartamudeó y finalmente respondió con ¿qué? ¿En serio? Sí, en serio. Hubo unos segundos de silencio incómodo antes de que dijera, gracias por avisarme. Luego se fue rápidamente a su habitación y cerró la puerta. Unos días después, se metió en el falso techo del garaje mientras yo estaba lavando la ropa. Me llamó e intentaba convencerme de que subiera al falso techo. Mi cuerpo se bloqueó. Mis instintos me gritaban que si subía allí, no volvería a bajar. Le di alguna excusa de que tenía que irme a algún sitio, recogí mi ropa, la tiré en mi habitación y me fui rápidamente. Pasaba mucho tiempo en el sótano con candado y sin pomo en la puerta. La única forma de entrar era por el patio trasero. Desearía haber bajado allí en retrospectiva, para confirmar o descartar mis sospechas de una vez por todas. En los últimos 2 meses de vivir allí, fui sometido a más comentarios gráficos sobre mujeres y trabajadoras sexuales, a charlas explícitas de violencia sexual, y también estaba consumiendo más y más. Una vez me mostró un vídeo que había hecho, que presentaba fuertes temas de Bundy intercalados con sonidos de gritos distorsionados, y esta extraña figura lasciva con un disfraz de médico de la peste. Era una de esas situaciones en las que cualquiera de esas cosas por sí solas podría ser inocua, pero a medida que se acumulaban juntas, se convertían en una perturbadora obra de arte. Fue en octubre de 2016 cuando finalmente me fui de allí. Partiendo hacia una reserva nativa americana para una protesta contra un oleoducto, había sentimientos encontrados de un llamado a la acción y de querer salir de esa casa como fuera. Le notifiqué que me iba. Mi última noche allí, estaba bebiendo y drogado de nuevo, y finalmente empezó con la misma conversación, describiendo vagamente asesinatos y violencia sexual con el tono de una especie de broma de humor negro. Finalmente, dije, sin ocultar más mi sospecha. Él reiteró que era la última persona de la que la policía sospecharía jamás, y afirmó que nunca lo atraparían. Dijo esto de una manera muy seria y concisa, dejando caer por completo la pretensión. Me fui a la mañana siguiente. Esto me atormentó durante meses. Luego 1 año. Luego 1 año y medio. Sentía como si no hubiera hecho nada, y la culpa me carcomía. Así que llamé a la línea de Crime Stoppers de Portland y puse una denuncia anónima. Cuando lo hice, la operadora empezó a ir y venir, poniéndome en espera, porque la llamada había despertado el interés del sargento de policía que estaba asignado al centro de llamadas. Así que me hicieron preguntas detalladas sobre su vehículo, la casa, los métodos que describió, etc. Parecía que se habían interesado. Les di tanta información como pude y lo dejé así, sintiéndome un poco mejor por al menos haber intentado hacer algo al respecto. Avanzando rápidamente a tiempos recientes.
Le conté todo esto a mi madre y ella se interesó mucho, preguntando qué casa era y terminó buscándola en Google Maps y la puso en Street View. Noté que había un remolque grande y cerrado estacionado en la entrada que antes no estaba. Podría proporcionar algunas teorías de por qué podría estar allí, pero no puedo armar una razón práctica para ello. Admito que esto es pura conjetura, pero no puedo evitar preguntarme. Dudo que alguna vez obtenga un cierre, o que mis sospechas sean validadas, a menos que finalmente lo atrapen y lo arresten. He interactuado con mucha gente turbia y desagradable en mi vida, pero ninguno de ellos me ha dejado este tipo de impresión. Hagan con esto lo que quieran, pero espero no volver a verlo nunca más. Esto ocurrió a lo largo de un año, cuando tenía entre 15 y 16 años. Ahora tengo 20, y solo recientemente me revelaron lo jodidamente turbia que fue realmente la situación. Obviamente, todavía vivía en casa en ese entonces, pero mi hermana, que era 7 años mayor que yo, se había mudado y vivía con su ahora esposo, el mejor amigo de este desde la secundaria, y otro tipo que conocieron a través de uno de esos sitios para buscar compañeros de piso. Él era más bien del tipo nerd y solitario, que prefería esconderse en su cuarto viendo, a nombre de videojuego ficticio latinoamericano, Dragones Estelares, y jugando videojuegos en lugar de pasar tiempo con los demás compañeros. Y la única persona con la que parecía querer estar era su novia, igualmente tímida y nerd. Para dar un poco de contexto a la historia, cuando esto sucedió, él tenía 28 y ella 24. Ambos eran un poco raros, pero al principio parecían completamente inofensivos. Para fines de esta historia, me referiré al compañero de piso normal como Frank, al compañero extraño como Guillermo, y a su novia igualmente extraña como Ámbar. Ahora bien, mi hermana y yo nunca hemos tenido la mejor relación con nuestros padres, y en ese momento las cosas estaban especialmente tensas. Nuestra madre estaba saliendo con un tipo que era, por decirlo amablemente, un imbécil de mierda abusivo que aparentemente me odiaba y encontraba cualquier excusa para regañarme. Como resultado, pasaba mucho tiempo en casa de mi hermana. Fue por esta época que Guillermo y Ámbar comenzaron a comportarse de manera muy extraña. Como mencioné antes, los dos siempre habían sido un poco raros. Solo parecían querer hablar entre ellos, e incluso llegaban al punto de ignorar a cualquiera que intentara hablarles. Ámbar era mucho peor que Guillermo en este sentido. Él al menos te daba respuestas breves la mayoría de las veces. Ámbar tenía la espeluznante costumbre de simplemente mirarte fijamente por un par de segundos, y luego irse si le hacías una pregunta o intentabas entablar conversación. Sin embargo, eso no fue lo más extraño. Cuando me quedaba a dormir, lo hacía en un futón en la oficina de Frank, que estaba en la planta baja. Resultó estar al lado del baño de abajo, que por alguna razón, Ámbar prefería usar al de arriba. Se duchaba largamente en medio de la noche, lo cual era normal. Soy de sueño bastante pesado, así que generalmente dormía profundamente durante ellas. Una noche, sin embargo, me quedé despierto hasta muy tarde haciendo algunas revisiones de mi tarea. Estaba despierto cuando ella terminó una de sus duchas nocturnas. Estaba demasiado absorto en mi tarea para prestar atención a algo más. Pero definitivamente noté que cerraba la ducha porque era un indicador de lo tarde que realmente era. Aproximadamente 10 minutos después, levanté la vista de mi laptop y ahí estaba ella. Siempre mantenía la puerta entreabierta porque esa habitación tendía a calentarse insoportablemente si no lo hacía. Ámbar estaba allí parada afuera de la habitación, completamente desnuda, observándome a través de la rendija abierta de la puerta. Dije su nombre y le pregunté si estaba bien, lo que aparentemente la sobresaltó, porque luego se fue bastante rápido. Me convencí de que en mi estado sobrecargado de cafeína y falta de sueño, simplemente me había imaginado todo, y no le mencioné nada a nadie. Aproximadamente un mes después, fui a casa de mi hermana una noche y encontré a Frank un poco agitado por lo que él percibía como un problema de mirones. Encontró huellas dactilares en el exterior de la ventana de su oficina de tal manera que implicaba que alguien se había estado pegando al vidrio y mirando hacia adentro. Las persianas de esta habitación eran un poco pequeñas para la ventana, por lo que se podía ver desde afuera,
y la habitación estaba en la parte delantera de la casa, con la ventana fácilmente accesible desde la calle. Le preocupaba que algún pervertido al azar que pasaba por la calle lo estuviera espiando mientras tenía un momento privado en su oficina, o que algún ladrón potencial estuviera vigilando la casa. Se llamó a la policía, pero como él no tenía CCTV externo en ese momento, no se pudo proporcionar ninguna evidencia, y al final, no se pudo hacer nada. Poco después, Frank instaló cámaras tanto internas como externas en la casa. Esto se instaló mientras Guillermo y su novia estaban de vacaciones, y supongo que todos se habían olvidado de contarles al respecto. Un par de meses después, fui a casa de mi hermana y descubrí que la habitación de Guillermo estaba vacía y me informaron que se había mudado. Por supuesto, pregunté por qué, y me dijeron que él y Ámbar eran un par de raritos de mierda, y los demás habían decidido colectivamente echarlos. Aparentemente, lo de Ámbar mirándome a través de la puerta de la oficina no fue un incidente aislado. Las grabaciones de seguridad revelaron que hacía esto con frecuencia, a veces hasta por 20 o 30 minutos. Yo generalmente estaba dormido cuando ella lo hacía. No solo eso, sino que las huellas dactilares en la ventana aparentemente eran de Guillermo parado afuera mirándome después de que me había duchado y estaba pasando el rato solo con una toalla, lo cual era menos frecuente, pero aparentemente fue captado por la cámara suficientes veces como para ser preocupante. Como si esto no fuera lo suficientemente espeluznante, recientemente estaba pasando el rato con mi hermana y su esposo. Él hizo un comentario sobre cómo deseaba que me hubieran contado toda la historia en ese momento para que pudiera haber presentado cargos. Le pregunté qué quería decir con eso y me explicó que no solo me habían estado observando en secreto, sino que las grabaciones también mostraban que habían manipulado comida y cosas que yo llevaba, mostrando a Guillermo lamiendo todas mis manzanas y a Ámbar escupiendo en mi jugo de naranja, incluso echando leche de vaca normal en mis cosas sin lactosa, lo que explica por qué tuve un periodo sintiéndome mal de la nada. Aparentemente, cuando Frank irrumpió en su habitación para confrontarlos al respecto, no solo encontró varias camisetas que pensé que había perdido, robadas por ellos, sino que literalmente las habían colgado en la pared, junto con varios dibujos míos durmiendo y poemas sobre mí, cuyo contenido desconozco y realmente no quiero conocer. Después de ver esto, Frank les dio un ultimátum. Tienen 2 horas para largarse de esta casa y no volver a contactar a ninguno de nosotros, o llamo a la policía. Eligieron la primera opción, pero todavía me siento mal pensando en lo que potencialmente estaban planeando para mí. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.